Se acaba de cumplir el primer año de gobierno de Luis Guillermo Solís como presidente de Costa Rica. ¿Cómo califica usted la gestión del presidente Solís hasta ahora? ¿Es buena, es mala, es regular? Es un gobierno de un partido que se estrena en el poder. El Partido Acción Ciudadana nunca había gobernado y además llega al poder en unas circunstancias muy particulares en que un electorado muy voluble cambió en el curso de la campaña política, creo que guiado sobre todo por un deseo de emitir una censura, un rechazo a lo que había antes. Fue más un voto negativo en ese sentido. Y el Partido Acción Ciudadana logra, con esa actitud del electorado, un segundo lugar muy cercano al primero en la primera ronda de las elecciones. Se va a segunda ronda, el candidato del partido, pues que había por pocos puntos ganado la primera ronda, se da cuenta de que iba a ser apabullado en las urnas por esa actitud de rechazo que tenía el electorado y tira la toalla. Dice, bueno, sigo siendo candidato porque constitucionalmente no puedo dejar de serlo a estas alturas, pero no voy a hacer más campaña. Entonces se produce una avalancha de votos a favor del Partido Acción Ciudadana y llega al poder con esa enorme, histórica cantidad de votos. Pero en alguna medida es una sorpresa para todos, creo yo que incluso para el Partido Acción Ciudadana, el que terminara siendo electo. No había realmente programas, siento yo. Creo que tampoco había cuadros suficientes. El gobierno se tuvo que terminar de armar con personas provenientes de otros partidos. Y bueno, este primer año ha sido, quizá diría yo que de tanteo y ensayo. En ese sentido, pues, la calificación no puede ser tan buena como habríamos querido los costarricenses. Tengo la impresión de que no es solo una opinión mía, sino que esa marejada de 1.300.000 votos, que en Costa Rica, un país de 5 millones de habitantes, es una mayoría muy importante, que esa marejada de 1.300.000 votos ya ha cedido. Todas las encuestas hablan pues de una importante erosión del apoyo con que llegó el Partido Acción Ciudadana al poder. Le restan 3 años y todavía hay oportunidad pues, de enmendar. ¿Cuál es la principal falla de Solís? ¿Es que falta de decisión? Creo que no ha habido claridad, en una serie de temas de mucha importancia. Por ejemplo, el hecho mismo de que se estrenara el partido en el poder, el hecho de que en el partido pues hay algunas facciones que se inclinan más hacia la izquierda, uno podría decir incluso hacia el populismo, no ha permitido, por ejemplo, que el presidente asiente un sentimiento de confianza en el sector privado, por ejemplo. Entonces, eso sumado a la circunstancia de que tenemos una situación fiscal, yo diría que precaria, tenemos un déficit fiscal muy importante y creciente. Hace unos días se acaba de recalcular la deuda nacional y es bastante mayor de lo que creíamos que era. Entonces, hay alarma en cuanto a la situación fiscal. Eso sumado a cierta inquietud por saber, bueno, por dónde va a definir el camino el gobierno, ha hecho que la inversión se contenga y creo el crecimiento está muy lejos del que traíamos. Costa Rica era una economía que estaba creciendo a un paso muy saludable y la bomba de tiempo del problema fiscal pues sigue ahí haciendo tic-tic, ¿verdad? Y no se ve por dónde la vamos a desactivar. Y los caminos son dos, recorte del gasto y aumento de impuestos. La oposición ha dicho sí ambas cosas, pero hablemos del recorte de gasto primero.
porque sienten que la tendencia del gobierno sería hacia no recortar el gasto. Más impuestos. Y, claro, más impuestos y no recortar el gasto, con lo cual no resolveríamos realmente mayor cosa. La hipótesis de la oposición está bien fundada, porque usted me preguntaba qué errores ha cometido el gobierno. Bueno, el más grave fue plantear el año pasado un presupuesto un 18% superior al del año anterior, dándole al empleo público enormes ventajas salariales, sí. Financiando a las universidades. En Costa Rica los profesores universitarios duplican el salario cada 5 años o algo así. O sea, son cosas. El nuestro es el único país de América Latina, decía el economista jefe del Banco Mundial que estuvo por allá para América Latina, Costa Rica es el único país de América Latina donde el empleado público gana más que el del sector privado. Mire, Costa Rica está en Centroamérica y en esa región hay algunos de los países más violentos del mundo, con mayor criminalidad. Justamente San Pedro Sula, en Honduras, es la ciudad de mayor tasa de homicidios del mundo. Hay 171 homicidios, estadísticas del año pasado, por cada 100.000 habitantes. El Salvador, otro país centroamericano, está viendo cómo las tasas de homicidios crecen y crecen. ¿Qué tanto perjudica eso a Costa Rica? Bueno, realmente eso es una tragedia enorme para Centroamérica. Nos libramos de ella Nicaragua y Costa Rica. El problema es un problema fundamentalmente del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador, al que ahora hay que adjuntar a Belice, que también está teniendo una violencia tremenda. Nicaragua y Costa Rica se han librado de eso. En cuanto a afectación, no es grande. No sentimos, por ejemplo, durante la época de las guerras centroamericanas, especialmente la guerra en Nicaragua, pues una de las afectaciones más evidentes para Costa Rica era la inmigración, ¿verdad? Que era una inmigración masiva. Todavía la tenemos, pero ya por motivos económicos, no es gente huyendo de conflictos bélicos. Un fenómeno similar no se está produciendo a raíz de esta otra violencia. Sin embargo, en las causas de esa violencia sí tenemos una afectación, porque las causas de esa violencia están muy vinculadas con el fenómeno de las maras, que cada vez más se está articulando con el narcotráfico. Y esa es una mezcla realmente explosiva, trágica, espantosa, con consecuencias para los nicaragüenses, para los costarricenses y también para los estadounidenses. Y para los mexicanos. Entonces, en las causas últimas de esa violencia, que en buena medida tienen que ver ya ahora con narcotráfico, sí tenemos una afectación, porque los nuestros son países de paso. Los nuestros, me refiero a Nicaragua y a Costa Rica, países de paso del tráfico de drogas. Un cambio de asunto. La Nación, el periódico que usted dirige, le da papel al diario El Nacional de Caracas, porque no se encuentra papel periódico con facilidad en Venezuela. Otros periódicos latinoamericanos hacen lo mismo con el diario que dirige Miguel Enrique Otero, que estuvo hace pocos días justamente en esta mesa. ¿Cómo valora usted la situación política y económica en Venezuela, en donde está gobernando Nicolás Maduro, donde algunos líderes opositores como Leopoldo López se encuentran en prisión, en el caso de él desde el 18 de febrero del año pasado, donde hay una inflación? Hoy la revista The Economist dice que la calculan algunos organismos internacionales en el 95%. ¿Cómo califica usted al gobierno de Maduro? Creo que lo que ha sucedido en Venezuela y en otros países del ALBA es que se produjo, o digamos se creó a propósito, una confusión entre democracia y ejercicio del sufragio. Entonces, allí donde hay votos hay democracia. Eso no es así. El Estado democrático exige una institucionalidad que permita la protección de las minorías. No se trata de que la mayoría ejerza la dictadura. Es muy discutible, y las encuestas dicen que no es así, que el gobierno actual tenga una mayoría, pero en algún momento la tuvo en las urnas. A partir de ahí no hay licencia para conculcar las libertades que son esenciales para una democracia. Entonces, estos grupos, el socialismo del siglo XXI,
ha convertido la mayoría coyuntural expresada un día en las urnas en una patente de corso para violar libertades fundamentales. Y ahí tenemos el caso de los opositores que están encarcelados realmente sin cargos o con cargos muy difusos, llamémoslo así, y tenemos a los medios de comunicación independientes, de los cuales quedan ya pocos, totalmente cercados. La ausencia de papel, la falta de papel en el mercado no responde a razones económicas. La falta de papel en el mercado es una escasez creada deliberadamente, precisamente para asfixiar a la prensa. Estas libertades se están conculcando en Venezuela, que yo creo que hace rato debemos de dejar de contar entre los países democráticos. Una última pregunta para una respuesta de solo un minuto, que es lo que nos queda. El pasado 17 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aquí en la Casa Blanca, a 3 cuadras, y el líder cubano Raúl Castro en La Habana anunciaron el inicio de conversaciones para restablecer relaciones diplomáticas rotas el 3 de enero de 1961. Ya Estados Unidos retiró de la lista de países que apoyan el terrorismo a Cuba, y se está conversando a ver en qué momento, y posiblemente ocurra en los próximos meses, se abra una embajada estadounidense en La Habana y una embajada cubana aquí en Washington. Usted es de origen cubano. ¿Le gusta esa nueva política de Obama después de que por 10 presidentes estadounidenses en la Casa Blanca, con rotas relaciones diplomáticas, el embargo en pie, que sigue en pie, eso no funcionó? Lo que fracasó durante 50 años creo que debía ser cambiado. 50 años es tiempo suficiente para reconsiderar. No, a mí me parece magnífica la decisión, me parece de orden muy pragmático. Creo que el presidente Obama se ha notado un acierto, sobre todo en este contexto de una Latinoamérica donde hay países como el que acabamos de conversar, como Venezuela, que están tratando de ejercer una influencia que creo que no va en la dirección correcta. Me parece que esta medida reinserta a Estados Unidos en el diálogo con América Latina, le da un vigor nuevo a esa discusión, y creo que es una medida estupenda.